distintas universidades también. Bien. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en este conversatorio denominado Hacia una nueva evaluación post-pandemia, la experiencia de la red sin notas. Este conversatorio se da en el marco de la Semana de las Pedagogías de la Universidad de Chile, cuya programación les invitamos a revisar, ya que contempla distintos talleres, charlas y otras actividades que se van a estar realizando hasta el viernes 7 de octubre. Ahí les vamos a estar poniendo las distintas fuentes en que se pueden informar e inscribirse a esas actividades. Bueno, para iniciar, ¿no? La idea es poder hacernos cargo de lo que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Donde el contexto post-pandemia, o por lo menos de salir de la reclusión inicial de la pandemia, nos ha planteado la idea de si lo que queremos realmente es volver a lo que entendíamos en ese marco por normalidad, ¿no? Y si esa normalidad es la que queremos, o si la idea es entender la pandemia como un punto de inflexión, como un catalizador de cambios que también involucraron lo evaluativo en las escuelas, y desde ahí entonces proponer una transformación profunda. Y en eso los establecimientos que componen la red tienen bastante que contar. Yo voy a dar un enmarque muy breve solamente para contar un poco qué es esta red y cómo llegamos a este espacio, y luego entonces vamos a dar paso a las presentaciones, y durante las presentaciones les vamos a pedir que indiquen sus comentarios, preguntas en el chat, para ir después sintetizando esas inquietudes y permitir que nuestras expositoras puedan contestar a sus preguntas y comentarios. Entonces, para partir, ¿cierto? Contarles un poquitito, poner este marco del que estaba hablando, ¿no? La normalidad a la que se nos propone volver tiene que ver con lo que Stobart entiende como los climas sumativos, ¿no? Donde hay una larga investigación de distintos ámbitos y de distinta naturaleza, que nos ha ido mostrando que la evaluación como la entendíamos, o la hemos estado entendiendo predominantemente en la práctica y en la política educacional, es un dispositivo que ejerce poder, que incide en la motivación y la autoestima de los distintos actores, ¿no? O sea, al etiquetar y clasificar, puede incidir en la relación con un área de aprendizaje, puede desmotivar o motivar hacia ese aprendizaje, influye en el tipo de aprendizaje que se genera, si aprendemos para la nota, para la prueba, o aprendemos porque queremos aprender algo. Genera emociones, ¿no? Afecta a los sujetos, nos sentimos bien, mal, sentimos que fracasamos, que somos exitosos, etcétera, en base a eso. Tiene consecuencias, puede ser una fuente de agobio de docentes y de estudiantes también. Está presionado además por la exigencia de la justicia en evaluación. Preocupa a los padres, que se preocupan por el rendimiento, digamos. Vamos a ver ahí cómo las escuelas de la red han generado otro tipo de relación desde la evaluación con las familias de los estudiantes. Termina marcando la dinámica escolar cuando pareciera que estamos enseñando más que para un aprendizaje profundo, para cumplir con un calendario de pruebas e hitos de calificación. Y a eso se suman muchas veces los mensajes contradictorios de las autoridades, que por una parte, cierto, nos dicen sea inclusivo, evalúe formativamente, respete la diversidad, pero por otro lado tiene un montón de consecuencias asociadas a sistemas de evaluación que funcionan en otra lógica. Entonces la pregunta es si es esto a lo que queremos volver. O sea, si terminó la pandemia y todo lo que habíamos hecho más experimentalmente y en una línea más formativa, lo vamos a dejar atrás y vamos a volver a esta mirada de la evaluación. Y en ese sentido, entender la pandemia como un punto de inflexión para un cambio que se está desde la teoría y la investigación tratando de realizar desde los años 60 del siglo pasado hasta el día de hoy. De ahí vienen las primeras nociones de evaluación formativa. Entonces, estamos en un contexto donde hace mucho tiempo estamos tratando de cambiar de esta comprensión de los climas sumativos de la evaluación como un hito para comparar a las personas, para clasificar, etiquetar a las personas, centrado en la calificación, en un hito o producto,
en una artificialidad con respecto al proceso de aprendizaje y que funciona de una lógica vertical, hacia tratar de dar un énfasis a criterios claros, compartidos, a una función formativa donde la evaluación ayuda al aprendizaje, y donde privilegiamos la participación de los y las estudiantes en su propio proceso evaluativo y buscamos la autenticidad de la evaluación. Entonces, el contexto de emergencia está, en algún sentido fue catalizando, por lo menos por lo que nosotros pudimos ver en algunos contextos, porque hubo una mayor apertura a la evaluación formativa porque no tenía sentido evaluar de la otra forma, digamos, en el contexto en que estábamos. Hubo una búsqueda de hacer las cosas de manera diferente, se generaron espacios de experimentación, ¿cierto? Yo creo que muchos escuchamos de experiencias de trabajo interdisciplinario, evaluación formativa, mayores espacios de reflexión colectiva, realización de proyectos, y además el escenario de menor presión externa al estar suspendidas las evaluaciones externas, y el centro en una nuclearización curricular que nos quitó como el foco en la cobertura, facilitaron esta experimentación. Y eso se da además en un marco en que tenemos políticas como el decreto 67, se viene una discusión también para modificar el sistema de aseguramiento de la calidad, y hay proyectos todavía descansando en el Congreso, pero en cuya discusión han participado miembros de nuestra red, de eliminar las notas de primero a cuarto básico, ¿no? Entonces, estamos en un contexto que nos permite preguntarnos si queremos volver a lo que estábamos y si eso era lo normal, o queremos finalmente dar el paso a este cambio más profundo de cultura evaluativa. Entonces, ¿de dónde surge la red? Para tener un poquito de contexto, básicamente el punto de partida de esta red es el año 2017, cuando las profesoras del Liceo Experimental Manuel de Salas deciden eliminar las notas y empezar a trabajar desde la lógica de evaluación para el aprendizaje, debido a que al mirar a sus colegas de educación parvularia se dieron cuenta que se generaba un tránsito muy abrupto entre la lógica centrada en el juego, con tiempos flexibles, con una evaluación cualitativa, a un primer ciclo de educación básica que de alguna manera sobreescolarizaba el aprendizaje de los niños y niñas, y en eso la calificación empezaba también a distorsionar el foco en el aprendizaje. A partir de eso se empezaron a las profesoras nos pidieron como equipo de la Universidad de Chile que pudiéramos apoyar ese proceso para dar un poco más de sistematicidad y sustento teórico investigativo a lo que estaban haciendo. Pero lo interesante es que esto no es una iniciativa de la Universidad de Chile, sino que nosotros como universidad hemos ido respondiendo a una necesidad que surgió de las propias comunidades de transformar sus culturas evaluativas, y hemos respondido a ese llamado apoyando con todo lo que podemos, ¿no? A partir de eso, como fue una experiencia conocida a nivel mediático, hubo distintos establecimientos que nos empezaron a contactar, y a partir de 2018-2019 se empezaron a sumar cada vez más establecimientos que partieron con esta inquietud, ya sea porque tuvieron la misma experiencia con la transición de educación parvularia a educación básica, o porque venían haciendo transformaciones en didáctica, por ejemplo a través de ABP, o de un foco en lo experimental artístico, pero no tenían un correlato en evaluación que fuera coherente con esa mirada transformadora. A partir de eso, se han ido sumando cada vez más establecimientos y actualmente contamos con casi 30 establecimientos de distintos lugares de Chile, cuya diversidad buscamos representar hoy día, invitando una experiencia de zona norte, otra de zona centro y otra del sur. Es lo que nosotros entendemos como un diálogo entre de los saberes que están generando las propias comunidades en estos procesos de transformación y lo que nosotros podemos aportar desde la academia, pero en un diálogo de saberes que entendemos como horizontal y mutuamente nutritivo, digamos. Ahora, no solo se están eliminando las calificaciones, porque eso podría ser cambiar un rótulo por un número por un rótulo simplemente, pero con la misma lógica, sino que hay una transformación hacia una cultura evaluativa asociada al enfoque de evaluación para el aprendizaje. Que ahí, bueno, vamos a ver desde la experiencia de los colegios más cuáles son sus componentes y cómo los han ido trabajando. El trabajo que hemos hecho ha sido, por una parte, intracomunidades, o sea, en algunos casos las comunidades han hecho un trabajo autónomo de taller,
con el apoyo de lo que van conociendo de las comunidades que llevan más tiempo en este cambio, y en otros casos con apoyo de nuestros tutores del equipo de la Universidad de Chile, que desde nuestra institución apoyamos desde el Programa Transversal de Educación, el Centro Saberes Docentes y el Departamento de Estudios Pedagógicos, y también un trabajo intercomunidades. Nosotros mucho antes de la pandemia ya nos juntábamos online en plenarias para discutir sobre estos temas de interés en torno a la evaluación, y además se han hecho visitas entre establecimientos, se han compartido experiencias, etc. Entonces la riqueza de la red tiene que ver con que ahí hay una diversidad de dependencias, localidades, regiones, tamaños de establecimientos, proyectos educativos, y en todos ellos está siendo posible, digamos, esta transformación, y es posible también porque se ha conformado como una gran comunidad de aprendizaje que, como dijo una de las expositoras en algún conversatorio anterior, nos sentimos menos solos, ¿no? O sea, el llegar a esta gran comunidad de aprendizaje implica conocer a otros y otras que ya han pasado por el mismo proceso, que tuvieron los mismos miedos y que ya van más avanzados y pueden dar ciertas claves. Y en 2020 hicimos también toda una reflexión sobre cómo conectábamos el trabajo que ya habíamos hecho con el contexto de emergencia, y ahora estamos en esta reflexión de qué se viene entonces después de ese contexto de emergencia que en muchos casos catalizó los cambios en algunos de estos contextos. Eso quería decirles como una forma de enmarque, y para ahora dar el tiempo a las experiencias que se van a presentar, vamos entonces ahora a escuchar a nuestras expositoras de hoy. Cada uno de los colegios que va a presentar recibió algunas preguntas orientadoras, donde se les pidió dar cuenta de qué los llevó a cambiar, a buscar un cambio de su cultura evaluativa, cuáles han sido las principales transformaciones y cómo las han puesto en práctica, cuáles son los resultados positivos que han visto y los desafíos que han enfrentado, y de qué manera el contexto de pandemia incidió o no en esos cambios, y cómo se proyecta a futuro el escenario post-pandemia en lo evaluativo. Entonces vamos a partir escuchando la presentación primero del Colegio Santa Inés de Chiguayante, luego del Colegio Humberstone de Iquique, y finalmente la Escuela Ciudad de Berlín de Valparaíso. Les recuerdo entonces, mientras escuchan las presentaciones, ir consignando sus preguntas y comentarios en el chat para después poder canalizarlos y poder hacer una ronda de preguntas y respuestas. Y vamos a partir entonces ahora con la experiencia del Colegio Santa Inés de Chiguayante, que va a estar a cargo de Constanza Carachi, que es la jefa de UTP del colegio, y cabe señalar también ex estudiante nuestra de las carreras de pedagogía del Departamento de Estudios Pedagógicos, así que ahí tienen también un referente de alguien que está haciendo transformaciones luego de egresar de ese programa, y la profesora Marcela Nova. Constanza, Marcela, las escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Aprovecho de saludarlos y saludarlas a todas. Como mencionaba Teresa, mi nombre es Constanza Carachi, además de trabajar como coordinadora pedagógica acá en el Colegio Santa Inés. Trabajo como profesora, también llevando a la práctica todo el tema de eliminación de las notas y el trabajo tanto teórico como práctico desde el enfoque de evaluación para el aprendizaje. Y bueno, además exalumna y además tutora de la red, entonces estoy como implicada desde muchos roles y muy comprometida con lo que ha sido este proceso de construcción de nuevas culturas evaluativas, no solo desde el establecimiento donde me desempeño principalmente hoy, sino como a nivel colectivo de lo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. En relación con las preguntas que se comentaban que van a articular un poco la presentación que se va a llevar a cabo, yo me voy a referir principalmente a qué fue aquello que nos llevó a buscar un cambio y una transformación en nuestra cultura evaluativa, y cuáles fueron esos principales cambios que tuvimos que hacer y cómo lo hicimos. Y bueno, eso porque desde mi rol es aquello en lo que yo estuve más implicada y trabajé más por ello y estuve más inmersa en esas decisiones. Y luego todo lo que tiene que ver con los efectos positivos y con cómo los estudiantes han ido también, o sea, en el fondo todo lo que ha ido cambiando dentro del establecimiento. Ahí mi colega, la profesora Marcela, va a contarles un poquitito nuestra experiencia. En primer lugar, es necesario mencionar que no fue solo una cosa en específico que nos motivó y que dijimos que quizás era un buen momento para poder
transformar la cultura evaluativa del establecimiento, sino que fueron varios procesos que se estaban dando de forma simultánea acá en el establecimiento. Justo había habido cambios en el equipo de gestión, entonces pareció que era una buena oportunidad para poder empezar a hacer un poco menos mecánico lo que generalmente termina siendo a veces el trabajo de profesor o profesora en un colegio, que es como la dinámica de hago clases, paso la materia, hago una prueba, informo a la UTP, y es como un ciclo súper mecánico que a veces carece un poco de algunos momentos o instancias para reflexionar. Entonces, una de las primeras decisiones que se llevó a cabo tenía que ver con generar instancias reflexivas y de formación, tanto teórica como práctica, para todas las profesoras del establecimiento. Entonces, desde esa esfera, una de las preguntas que nos tuvimos que hacer como establecimiento y como profesora fue algo que quizás no se vincula mucho con la evaluación, pero que tiene mucho que ver y que es muy importante, que es qué tipo de estudiante o de persona queremos contribuir a formar. Entonces, a partir de esa pregunta nos dimos cuenta que queríamos contribuir a formar estudiantes que pudieran trabajar en equipo, que tuviesen pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo bien desarrollado, que fueran más colaboradores, más que centrados en la competencia, ¿cierto? Y luego empezamos a hacer el cruce entre aquello que buscábamos y aquello que también buscábamos desarrollar en nuestras clases con cómo eso se traducía en una evaluación. Y ahí veíamos que había un corte importante y que no había quizás mucha coherencia entre las propuestas de nuestro PI o aquello que buscábamos como establecimiento con cómo se estaba evaluando. Por ejemplo, ya, hacíamos clases o diseñábamos clases donde el foco estuviera en la participación y la colaboración, pero al final del día los chiquillos y las chiquillas igual competían por quién se sacaba la mejor nota. O se preguntaban, ¿cómo te fue a ti? No, me fue mejor que a ti, ¿cierto? Y todas esas dinámicas que yo creo que ya estamos muy familiarizados con ellas. Entonces ahí ya nos empezó a hacer ruido el tema de la evaluación, que quizás ahí estaba nuestro problema de que era aquello quizás que nos impedía poder alcanzar o trabajar de mejor forma aquello que buscábamos a nivel institucional. Entonces, desde a partir de estas preguntas, de estas reflexiones y de esta mirada más quizás compleja y reflexiva sobre lo didáctico y lo evaluativo, no pensado como carriles distintos, como que por un lado está lo didáctico y en ciertos momentos yo evalúo, sino como un continuo y un proceso que está integrado dentro de la sala de clases, empezamos a indagar en esta experiencia de la red sin notas, porque ahí también los múltiples roles ayudaron, porque yo ya había sido tutora de otro establecimiento, entonces pareció una buena oportunidad y una buena alternativa para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, también en el momento que y ahí simplemente nos pusimos a estudiar al principio, a leer sobre paradigmas, a leer sobre enfoques relacionados con la evaluación, a hacernos preguntas, a dialogar, a conocer el enfoque de evaluación para el aprendizaje, y ahí descubrimos que había muchos beneficios o aspectos positivos relacionados con, en este caso, la eliminación de las notas. Entre ellos destacaban algo que se mencionó, que la transición del kinder al primero básico era algo mucho menos abrupto y que a los niños y a las niñas les hacía más sentido y que también era mucho más respetuoso con aquello que ya estaban acostumbrados, aquello que ya conocían, y al proceso y a la forma en que ellos viven también su propio aprendizaje. Entonces, como dije, fueron varias cositas que al final nos llevaron a decidir integrar en este caso la red de innovación en evaluación, de eliminar las notas. Esto ya estoy hablando desde el 2019 aprox. Y lo más importante creo es que no fue una decisión apresurada, no fue tampoco como un arrebato de un nuevo equipo de gestión de decir ya vamos a ser súper innovadores y vamos a eliminar las notas, sino que fue parte de un proceso reflexivo súper amplio. En el fondo nosotros estuvimos todo un año leyendo, haciendo ejercicios teóricos prácticos, como mencionaba. Entonces, eso es algo súper importante, que en el fondo también se tienen que dar ciertas condiciones desde lo institucional para que esto también pueda materializarse y que no sea solo un esfuerzo individual de un par de profesoras que buscan hacer estos cambios. Y ahí aprovecho de hacer inmediatamente el vínculo con la segunda pregunta, que tiene que ver con cuáles fueron aquellas transformaciones que tuvimos que hacer.
y cómo las pudimos llevar a cabo. Y como les mencionaba, es súper importante las decisiones institucionales que se tienen que tomar para que esto pase. Y ahí hablo también desde el rol desde coordinadora pedagógica, que ahí, por ejemplo, mi rol tuvo que cambiar absolutamente dentro del colegio. O sea, yo ya no podía ser la persona que pedía la planificación de todos los días o cumplir los roles que estamos quizás más acostumbrados que cumple una UTP, sino que hay que generar una especie de un proceso de acompañamiento a las profesoras, un proceso también que sea dialogado, porque esto tampoco sirve si es impuesto desde el equipo de gestión. No sirve si yo llego un día y les digo a las profesoras, ya, desde mañana nadie pone nota y continuamos, sino que tiene que ser acordado, dialogado, porque tiene que hacernos sentido a todos quienes estamos involucrados en el proceso de aprendizaje. Entonces, en relación a los cambios que hubo que hacer a nivel institucional, está el tema de, bueno, cambiar el proyecto educativo, cambiar el reglamento de evaluación, cosas quizás más de papeleo, pero también tenía que ver con cambiar la distribución horaria de las profesoras, que antes eran 70-30, acá pasamos inmediatamente al 60-40, porque también es necesario entregar un poco más de tiempo para que existan estos espacios de diálogo y de reflexión, y en el fondo comprender que no son cambios solo que sean nominales o que ocurran de la noche a la mañana, sino que tienen que ser reflexionados y procesados por todos y todas. Entonces, eso en primer lugar en términos ya más bien prácticos y concretos, como de condiciones de trabajo, y luego venía toda la otra tarea que implicaba, ya teníamos un poco más de conocimiento sobre el enfoque de evaluación para el aprendizaje, estábamos respaldados, ¿cierto?, por el decreto 67, así que teníamos un montón de posibilidades, pero estaba la gran pregunta de cómo empezamos o por dónde empezamos a hacer este trabajo, que uno siempre tiene mucho temor cuando empieza, porque empiezan todos los cuestionamientos de, pucha, las familias quieren a decir, las mamás, los papás, los niños, entonces como muchas dudas, muchos temores, y la mejor forma de poder combatir con esas dudas y temores es visitar o conversar con alguien que ya había pasado por esto. Entonces ahí nosotros nos fuimos de visita al Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán, fuimos con algunas profesoras, entonces fue una instancia de diálogo súper enriquecedora porque pudimos plantear nuestros temores, plantear nuestras dudas, poder preguntar a las profesoras qué pasos habían dado ellas para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, en ese sentido, fue súper importante porque, no sé, por ejemplo, también pudimos ver qué cambios habían hecho en sus salas de clases, que en el fondo ya no estaban todos los niños sentados mirando hacia adelante, sino que las salas también eran más dinámicas, entonces hasta incluso eso nos dimos cuenta que íbamos a tener que ir haciendo algunos cambios, porque avanzar hacia otras formas de evaluar no implica solo, como mencionaba Teresa, cambiar la nota por un rótulo, sino que implica cambiar toda una cultura evaluativa, y una cultura que es muy potente como el tema de las calificaciones, y que lo vimos también en que tiene que ver con otro cambio que hubo que hacer, con cambiar las conversaciones que teníamos con las familias y con los apoderados de los niños y las niñas, que antes estaba resumido simplemente a el intercambio de la nota, decir, mira, su hijo se sacó esta nota, ya, profesora, muchas gracias, hasta luego, y ahí quedamos. Entonces acá teníamos que trabajar otro tipo de diálogos y generar también otro tipo, e invitar a los papás a que tuvieran otro tipo de conversaciones con sus hijos. Entonces ahí también empezamos a desarrollar reuniones con la familia, o sea, con las familias que el año 2020 no iban a tener notas en primero básico, y decirles, cambiemos el lenguaje, cambiemos la perspectiva, o sea, no podemos, ojalá no preguntarle cómo te fue bien en el colegio, qué notas te sacaste, sino qué cosas aprendiste hoy, qué te pareció interesante, te divertiste o no, ¿cierto? Como cambiar la forma en que dialogamos y nos relacionamos en relación a la evaluación. También hacer estas aclaraciones que evaluar y calificar son cosas distintas, que no íbamos a dejar de evaluar, sino que la calificación, entonces hay que hacer todas las aclaraciones que eran necesarias. Y luego empezó el proceso de ya avanzar con el enfoque EPA en relación con la construcción de criterios de evaluación, ya no para una tarea en específico, sino para un proceso de aprendizaje. Entonces, como les decía, estuvimos todo el año 2019 haciendo eso.
estudiando, leyendo, conversando, reflexionando también con otros integrantes de la comunidad, construyendo criterios, diseñando escenarios de evaluación. Todo eso pensando que el 2020 solo el primero básico iba a estar sin notas, y que iba a ser un año tranquilito y que solo el primero básico iba a ser. Y el 2020 llegó la pandemia, todos nos fuimos a nuestras casas, y después de todas estas reflexiones que habíamos tenido como profesoras y profesores, ahí tuvimos que tomar una decisión importante, que en el fondo fue eliminar las calificaciones de primero a octavo, que en su establecimiento llega hasta octavo año básico, porque en el fondo, después de todo este proceso que habíamos vivido con las profesoras y los profesores, ya no nos hacía sentido calificar menos en ese contexto, que en el fondo había muchas otras problemáticas relacionadas. Entonces ahí fue ya intentar y hacer lo mejor posible, también tomando la decisión en base a lo que nos parecía lo más justo en ese momento. Entonces, principalmente en esa situación, había que, porque teníamos todo preparado solo para primero básico, así que tuvimos que duplicar el trabajo ya para de segundo a octavo, pero fue súper enriquecedor, porque ahí también nos vimos, como mencionábamos también en un comienzo, con la oportunidad y la posibilidad de poder hacer otra cosa, de salir de aquello que estábamos acostumbrados normalmente, quizás este ejercicio más mecánico que mencioné en un comienzo, de pasar la materia, hacer la prueba, poner la nota, informar a OTP, informar a la familia, y así como un ciclo sin fin, quizás sin mucho sentido para los estudiantes. Y eso también nos llevó a aprender otras metodologías y otras formas de llevar a cabo algunos temas didácticos en clases, como el ABP, que también nos ayudó mucho al trabajo y a la implementación de EPA. Así que eso fue principalmente lo que tiene que ver con qué nos llevó a hacer estos cambios y a tener estas reflexiones, y cuáles fueron los principales cambios, que igual fueron hartos, pero fue un proceso como bien dialogado y reflexionado con todos. Así que ahora las voy a dejar con la profesora Marcela, quien va a contar ya más cómo fue en la práctica, qué fue lo positivo que se vio y cuál fue el rol que jugó la pandemia en relación con lo mencionado. Así que muchas gracias. Ahí estamos. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Me presento, mi nombre es Marcela Nova Saldías y soy profesora de segundo año básico. Hace varios años ya que trabajo en el primer subciclo, siendo profesora jefe de primero y segundo. Ese voy rotando. Llevo más de 20 años trabajando en este querido Colegio Santa Inés, por lo tanto soy una testigo fiel, ¿cierto?, de todos los cambios que hemos tenido que enfrentar a lo largo de los años, tanto en la parte evaluativa como también en la parte didáctica, el trabajo de nuestros niños clase. En relación a la pregunta sobre los resultados positivos que hemos visto y en los desafíos que hemos enfrentado, primero voy a separar esa preguntita en dos partes. Primero, basándome en los resultados positivos. Bueno, nosotros estas respuestas hemos comentado y fundamentado en los consejos, ciertos técnicos, los consejos que hemos tenido con nuestros colegas, así que los acuerdos que hemos llegado, en primer punto, lo más importante que consideramos el resultado positivo es la motivación. Ya, los niños llegan a clase, la jornada escolar, mucho más motivados, y los vemos en sus caritas cuando ellos llegan a clase, llegan a la formación, ellos están mucho más contentos, más entusiasmados, más dispuestos a aprender, porque obviamente todos sabemos que un niño que viene más motivado a aprender, más contento, va a aprender más, y el aprendizaje va a ser también más a largo plazo, a través de actividades significativas. Entonces, eso fue un cambio como que rotundo, lo notamos de un principio, cuando empezamos con la evaluación sin nota. Y a la vez, como nosotros le damos, las actividades que realizamos son diversas, las diversas asignaturas son diversas, que es lo que hace que los niños tengan una mayor creatividad. Ellos tienen que ingeniársela, ¿ya? Ingeniársela, ¿cómo voy a demostrar mi aprendizaje? A través de diferentes, le damos la posibilidad de que ellos lo manifiesten a través de diferentes actividades, a través de la elaboración de PT cuando son un poquito más grandes, a través de trabajos prácticos, a través de colas, de presentaciones, de disertaciones, de exposiciones, a través de la declamación de un poema, a lo mejor podemos demostrar, o la simple lectura, una guía, o sea, diferente escenario de evaluación también. Entonces ellos tienen que desarrollar su creatividad, le damos esa posibilidad a ellos, cosa que antes no se hacía, porque solamente evaluábamos a través de guía o a través de pruebas. Entonces ellos tienen que desarrollar esa creatividad, ¿ya?
tienen que demostrar su aprendizaje a través de diferentes tipos de actividades. Y eso hace también que las actividades que ellos desarrollen, que desarrollamos junto con ellos, sean más entretenidas, sean más lúdicas, considerando siempre en todo momento sus intereses, sus aptitudes y también sus diferencias. Porque obviamente todos los niños no son iguales y aprenden de diferente manera y también a diferente velocidad. No podemos pretender que todos los alumnos aprendan con la misma rapidez. Otro punto importante, otro resultado positivo es la retroalimentación inmediata, lo que antes no se hacía, ¿cierto? Uno pasaba la materia antes, fijaba una fecha de evaluación, hacía la prueba y en el momento se revisaba y se daba cuenta que muchos de los contenidos del aprendizaje los niños no lo lograron, pero y no nos dábamos tampoco mucho tiempo como para retroalimentar, ya mira, vamos a volver a ver la suma, porque la mayoría del curso le fue mal, no, sino que nos veíamos tan apretadas que teníamos que seguir pasando los contenidos que no nos dábamos ese tiempo y seguíamos simplemente pasando los contenidos que seguían para no retrasarnos, ¿cierto? Entonces, ahora no, ahora como lo evaluamos de manera constante, clase a clase, tenemos la posibilidad de retroalimentar inmediatamente, ver al niño en el que se equivocó, poder ayudarlo para que mejore su aprendizaje en ese contenido, ¿cierto? Y la retroalimentación pasó a ser algo, antes que era eventual, ¿cierto? Hacia a larga distancia, ahora empezó a ser algo cotidiano, evaluar de manera constante, clase a clase. Muchas veces los niños ni siquiera se dan cuenta que lo estamos evaluando, porque estamos siempre dando cuenta en las salitas, ¿cierto? Si estamos haciendo algún trabajo, que sea en matemática, con las figuras geométricas, por ejemplo, que ellos creen su figura, su cuerpo geométrico, entonces nosotros vamos apoyando, ayudando, y ellos mismos se dan cuenta de que, sí, profesora, sí pude hacerlo, entonces ellos también lo hacen creer más en los hace valorar sus avances, todos sus progresos, ¿ya? Y al momento de valorar su avance y progreso, también aumenta, que otro punto positivo, aumenta la autoestima de los pequeñitos, porque muchas veces en una prueba le iba mal, el niño se iba amargado a la casa, ¿cierto? Preocupado porque la mamá le iba a llamar la atención, pero hijo, si estudiamos tanto, no se le decía a su hijo, entonces ahora no. Ahora nosotros, como las actividades que hacemos son diversas, el niño si no aprende de una manera, aprenderá de otra, ¿ya? Si no aprende a lo mejor con una guía, con una disertación, a lo mejor aprenderá de una manera más lúdica, utilizando material concreto, ¿cierto? De manera visual, porque muchos de los niños son muy visuales, al menos en mi curso son muy visuales, yo hago las clases basándome primeramente en un video, ¿ya? Entonces algunos a lo mejor con más material, de manera más concreta, manipulando, aprenden mejor. Entonces, uno tiene diferentes modos, diferentes métodos de alcanzar los aprendizajes de los pequeños. Entonces, obviamente eso aumenta la autoestima, porque ellos empiezan a creer en sus capacidades. Yo sí puedo hacerlo, yo sí puedo lograrlo. Y ahí también está el apoyo entre los pares, ¿ya? Porque muchos profesores que no cuesta, mira, Pedrito, a lo mejor usted le puede ayudar, ya, yo le ayudo, entonces, juntitos pueden. Entonces ahí también está la colaboración, el apoyo, el trabajo en equipo. Y eso obviamente mejora la autoestima de nuestros pequeñitos. Otro resultado positivo es la transición, como bien decía Constanza, antes era muy brusca la transición de kinder a primero básico, ¿ya? De pasar ciertas actividades lúdicas con la profesora, con la educadora de párvulo en kinder, donde todo era a base de juego, de presentación, de mucho trabajo práctico. Entonces pasaban al primer año, ¿qué pasaba? El tiro, vamos, materia, fijando pruebas y evaluando con notas. Muchas veces los niños ni siquiera sabían lo que significaba una nota y le preguntaban, profesora, ¿un 5 es bueno o es malo? Y uno diciendo, es bueno, pero la otra prueba estamos forzando un poquito más para mejorar esa nota. O llegaban a la casa, muchas veces la mamá le llamaba la atención, pero ¿por qué tuviste esta nota? Si estudiamos tanto, profesora, pero si mi hijo se sabía toda la materia en la casa y aquí se quedó un poco producto del estrés. Entonces eso es lo que estamos evitando ahora nosotros. Que el estrés no sea, ¿cierto?, razón porque al niño le vaya bien o le vaya mal. Entonces, ahora la transición de kinder a primero es mucho más amigable, ¿ya? Pues ya no tienen nota, no tienen preocupación. Por eso, por llegar con una nota a la casa y muchas veces la mamá llama la atención, entonces no evitamos eso, ¿ya? Todo esto nos ha dado como resultado que los niños, como dije anteriormente, vengan más motivados al colegio, vengan más contentos, más dispuestos a aprender. Porque las clases son más entretenidas de por sí. Entonces, todos sabemos que los niños que vienen con mayor disposición a aprender son alumnos que van a aprender más y los aprendizajes también van a ser más duraderos. Eso en cuanto a los aspectos positivos, los resultados positivos. Ahora, en cuanto a los desafíos, bueno, ahí han sido muchos los desafíos los que hemos enfrentado y los vamos a seguir enfrentando porque todavía no podemos decir, no, ya no tenemos más desafíos.
es algo que tenemos que seguir enfrentando en el transcurso del tiempo. Seguir reforzando, como bien decía Constanza, con las familias esta nueva metodología de trabajo, ¿ya? Cambio de mentalidad de ellos, y aquí no, los niños no van a estudiar solamente para una nota, los niños están estudiando y aprendiendo todas las clases a través de las diversas actividades que se realizan en todas las asignaturas. Ellos vienen todos los días a aprender, ¿ya? Un día que venga, casi toda la clase, un día que están aprendiendo algo nuevo, siempre, en todas las asignaturas, porque todas las profesoras trabajamos de la misma manera. Ese cambio de mentalidad también no hemos tenido que hacerlo nosotros, muchos profesores, y yo me incluyo, ¿ya? Nosotros antes ya pasábamos la materia, ya repasábamos, hacíamos un repaso, fijábamos la fecha de evaluación, evaluábamos y colocábamos la nota. Ahora no, ahora nosotros tenemos que tener la mentalidad de que estamos evaluando todas las clases, estamos evaluando a través de la guía que el niño realiza en la sala, a través de una página de un libro, a través de un trabajo, de la elaboración de un COLAS, de un informe, de una presentación de PPT, o a través de los proyectos también, que es lo que hemos trabajado bastante estos últimos años. Entonces eso también nos ha costado un poquitito cambiar esa mentalidad, pero estamos trabajando, seguimos trabajando en eso. Y seguimos trabajando a través de un trabajo que hemos tenido de forma reflexiva, de un trabajo práctico, que lo hemos trabajado en las reuniones de apoderados con nuestros apoderados, y también lo hemos trabajado a través de los diversos talleres que tenemos con nuestros colegas. Otro desafío que nos hemos tenido que enfrentar es la innovación, el hecho de trabajar todas las actividades, todas las clases con diferentes actividades y las diferentes asignaturas, así que teníamos que buscar nuevas estrategias, ¿ya? Que sean entretenidas, que sean motivantes para nuestros pequeñitos, para que se puedan aprender y vengan las clases contentos, motivados, que vamos a hacer algo nuevo. Porque ellos llegan a la sala y dicen, profesora, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a aprender? ¿Para qué son los materiales? Porque trabajamos sí con bastante, al menos yo en mi curso segundo trabajo con bastantes materiales, con recortes, palitos, material didáctico, ¿ya? Entonces, tenemos que siempre estar buscando nuevas herramientas de apoyo para lograr el aprendizaje, que sean diversas, que sean entretenidas. Y por eso nos hemos basado mucho en las plataformas, ¿ya? En los TIC, por lo cual el computador y el Internet ha sido fundamental para nosotros, en especial para mí. Otro desafío importante es la creación de las pautas de evaluación, porque nosotros ahora, como no evaluamos con pruebas escritas así, evaluamos a través de trabajo, disertación y proyectos, debemos elaborar muchas pautas de observación, muchas rúbricas. Entonces, obviamente también un desafío siempre para la creación de esas pautas, ¿ya? Involucra mucho tiempo, mucho trabajo, pensar, aprender, leer e investigar, ¿ya? Diseñar los niveles de logro, y después ir completando esos niveles de logro. Muchas veces en las clases tenemos que ir viendo nuestras pautas, nuestro informe de aprendizaje, que se entregan de manera trimestral a los apoderados, y entonces tenemos que ir completando muchas veces a medida que ellos van trabajando, ir completando. Y a través de colocándole un criterio, colocándole MB, por ejemplo, muy bien, bien, insuficiente, necesita mejorar. Los conceptos que ocupaban antes se veían solamente en religión, ahora nosotros lo empleamos en todas las asignaturas. Entonces ahí vamos viendo los avances de los pequeñitos en el transcurso del tiempo. En conclusión, los profesores nunca vamos a dejar de aprender. Siempre tenemos que ir innovando, siempre tenemos que ir investigando, siempre tenemos que ir aprendiendo, comentando con nuestros colegas. Nosotros tenemos reuniones, consejos técnicos todas las semanas que nos permite comentar con nuestros compañeros nuestras dudas, con nuestros colegas o el equipo directivo si tenemos alguna consulta, alguna inquietud en que nos podemos ayudar. Trabajamos en equipo también para eso, para ponernos de acuerdo. Así que no ha sido un trabajo fácil, pero como hemos tenido siempre el apoyo de dirección y el apoyo de todos nuestros profesores, nuestros colegas, hemos podido ir avanzando en esto, lo que es la evaluación sin nota, y los resultados han sido positivos. Eso es lo principal, y lo vemos en los niños. Lo vemos en los niños, y eso es lo más importante, que ellos vengan contentos a clase, ya que no vengan con la preocupación de la prueba, de la nota, de la actividad, de la competencia, como decía Constanza muchas veces, de que comparaban las notas, y que te fuiste mal, igual estás, y los niños muchas veces iban llorando, les daba la guatita en la clase, que tienes por lo mismo. Entonces, no evitamos eso. Vienen motivados, contentos, y contentos también nosotros los profesores con el trabajo que hemos hecho y con los resultados que hemos obtenido. Ahora, en relación a la pregunta número 4, dice, ¿de qué manera el contexto de pandemia incidió o no en estos cambios? Todas coincidimos en que sí, se incidió. El contexto de pandemia no incidió, y fue una oportunidad para innovar.
no solamente en la forma de evaluar un aprendizaje, un contenido, sino que también en la forma de que trabajamos día a día en la sala de clase, la parte didáctica. Por ejemplo, nos confirma que no es necesario un currículum tan extenso, ¿ya? Antes nos preocupábamos de pasar todos los contenidos del, por ejemplo, segundo año. Tengo que ver esto, estábamos siempre con esa presión de pasar todos los contenidos. Todo lo que el programa nos indicaba. Nos sentíamos como obligadas ahora, ¿no? Ahora solamente nos enfocamos en lo principal, en lo más importante de cada curso y cada asignatura. Y en eso trabajar en que el niño aprenda eso y lo aprenda bien. Otro punto es que nos ayudó también a trabajar de una manera interdisciplinaria, ¿ya? Trabajar de una manera colaborativa, trabajar en equipo, y esto fundamentalmente ha sido el trabajo de los proyectos. Desde hace algún tiempo, como dije antes, estamos trabajando en proyectos, y para trabajar en proyectos requiere, ¿cierto?, que nos juntemos todas las profesoras que le hacemos asignaturas, las diferentes asignaturas en nuestros cursos, nos juntamos, comentamos, ¿cierto?, qué contenido estamos viendo, nos ponemos de acuerdo, y en base a esos contenidos generamos un proyecto final que los niños tienen que exponer, qué sé yo, a través de exposiciones, como dije, a través de trabajo práctico, papelógrafo, una presentación de PPT, o a lo mejor una presentación en el patio. Entonces tenemos que, bueno, nos permitió trabajar en equipo, ¿ya? Y también aceleró, como decía Constanza, el proceso de evaluación sin nota, ¿ya? Del año 2020, como decía Constanza, íbamos a empezar solamente el primero básico, entonces la pandemia nos apuró. Nos apuró y dijo, ya, todos los cursos hasta octavo básico vamos a empezar a evaluar sin nota. Y así fue. Otro puntito nos hizo también reflexionar sobre cómo estábamos enseñando, si realmente estábamos enseñando bien, si los niños realmente estaban aprendiendo, ¿ya? Y nos permitió también innovar en nuevas metodologías, a través de, como les decía anteriormente, diversas actividades que fueran lúdicas, motivantes para nuestros pequeñitos. También nos permitió implementar la coevaluación y la autoevaluación, que antes tampoco era como desconocida para nosotros, que ellos mismos evalúan sus dictados, o con su compañero le corrijan su dictado. Entonces se le hace al niño también que sean más responsables, le damos más responsabilidad, trabajo en equipo también, ¿cierto? Autonomía. Actualmente estamos trabajando sin nota hasta cuarto básico, pero nuestra meta, digamos, es llegar a la evaluación sin nota hasta octavo básico. ¿De qué va a depender si seguimos o no hasta cuarto, o aumentamos quizá a lo mejor un curso el próximo año quinto? Eso va a depender de lo que vayamos viendo, comentando ciertas reuniones más adelante, que a fin de ellos seguramente vamos a tener las cosas más claras, a través de lo que opinen las colegas, porque de aquí todas las decisiones se toman en equipo. Aquí la dirección jamás nos ha impuesto algo, sino que todas las decisiones las tomamos conversando, dando nuestros fundamentos todos los profesores, y va a depender de eso qué va a pasar el próximo año. Pero hasta el momento felices por el logro que hemos tenido. Las profesoras de que hacemos primero a cuarto, de trabajar así sin nota, y todo por el bien de nuestros pequeños, las decisiones seguramente que vamos a seguir tomando más adelante. Eso es mi presentación. Muchas gracias, Constanza y Marcela. Muy interesante ahí el poder compartir la experiencia en los distintos contextos. Solamente pedir que quienes continúan nos ajustemos a los tiempos para que alcancemos a tener un ratito de interacción con quienes están escuchando las experiencias. Entonces vamos ahora a pasar a la presentación del Colegio Humberstone de Iquique, con Cristina Morales, la jefa de Unidad Técnico-Pedagógica, y la profesora Paulina Arancibia. Las escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero agradecer. Estamos muy contentas junto con Cristina de volver, de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Esta es como nuestra casa. Estuvimos mucho tiempo juntos aprendiendo entre todos y todas. Así que para nosotros es un placer estar aquí de nuevo. Como dije, muy, muy contentas, muy afortunadas de poder compartir con ustedes también nuestra experiencia de lo que hemos ido desarrollando en este tiempo, en este periodo, antes de pandemia, durante pandemia, y lo que estamos viviendo un poquito hoy día, ¿ya? Y en relación a eso, primero presentarme. Yo soy Paulina Arancibia, soy profesora de lenguaje, particularmente en primero básico, también soy la coordinadora de lenguaje
desde kinder a sexto básico. Y hoy día un poquito hablarles sobre las dos primeras preguntas que aparecen, ¿cierto?, dentro de la estructura. La primera que tiene que ver con qué nos llevó a buscar, ¿cierto?, cambio en nuestra cultura evaluativa. Primero, partimos por cuestionarnos, por preguntarnos cómo y cuánto estaban aprendiendo nuestros estudiantes. Y en ese mismo sentido, nos fuimos dando cuenta que, wow, era necesario o era solamente, lo podía resaltar una nota, nos podíamos basar solamente en lo que nos estaba entregando un número, ese número era representativo, tanto para los estudiantes como para los apoderados, incluso para nosotros mismos. Entonces fueron apareciendo estas preguntas, estas inquietudes, entonces decidimos conversar, instalar el diálogo con toda la comunidad educativa y empezar a sintonizar, como a crear este lazo de decir, ¿será que esto nos está sirviendo? ¿Será que la nota es nuestro fin principal? ¿Nos está entregando algo? ¿Le está entregando algo a nuestros estudiantes? Y efectivamente de ahí nace esta preocupación de decir, wow, un instrumento evaluativo en un tiempo específico, en un momento determinado, nos entrega algo, hace que los estudiantes se sientan positivamente bien enfrentando aquello. Y ahí aparece esa respuesta como inmediata y nos hace la luz y dice, no, al revés. Ese momento que uno preparaba, ¿cierto?, con ese instrumento que era para todos el mismo, equivalente, que no medía absolutamente ninguna diferencia, ninguna diversidad, sino que estaba creado en una sola estructura, nos empezó a dar señales de que no era justo tampoco, no era gratificante para un estudiante someterse a ese tipo de estrés, que finalmente, ¿qué ocasionaba? Como decían anteriormente las colegas, dolor de estómago, ¿cierto?, dolor de cabeza, el no querer asistir a ese momento, el no querer estar presente en esa instancia. Entonces empezamos a descubrir que no, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no dar un salto? ¿Por qué no dar un paso? ¿Ya? Y empezar a descifrar que la evaluación no era solamente un instante, ni un momento, ni el final de algo, sino que era un proceso en el tiempo. Y que ese proceso podía ser medido por múltiples instancias, por múltiples estrategias, por múltiples factores, y que finalmente, ¿qué iban a lograr? Que el estudiante se sintiera más cercano, que no hubiese una competencia, que no tuviese esta sensación como de ahogo, de agobio, de tener que rendir y cumplir para un solo momento, ¿ya? Y porque si lo llevamos al plano más objetivo, cuando uno se prepara, incluso cuando uno se prepara para un momento en la vida, es muy probable que eso se me olvide en el tiempo, que no esté más presente. Entonces, ¿cómo podían demostrar ellos que de verdad estaban aprendiendo? De la otra forma más lúdica, de la otra forma más cercana, más atractiva, más divertida, y no solamente rindiendo en un papel y respondiendo a través de un documento, que finalmente me entregaba una nota que para mí el 7 era como lo magnífico, y aquello que estaba por debajo del 2 era como aquel niño que no sabía absolutamente nada. ¿Cómo damos vuelta a esto, cierto? En decir, a ver, ojo, porque no significa que no sepa, no significa que a lo mejor tiene un 7, pero lo sabe todo. Entonces, fuimos escalando, observando, tratando de analizar los resultados, y dijimos, esto hay que cambiarlo, esto hay que modificarlo, hay que hacer que los niños se sientan felices viniendo a clases y aprendiendo, no solo de lo que el profesor le pueda entregar, sino que también de lo que ellos aprenden de sus pares y de sus propios procesos, de sus propios ritmos, ¿ya? De sus propias capacidades. Y ahí nace, en un momento, una colega dice que ha tenido que ir viviendo distintos cambios en el proceso. Yo llevo con Cristina en el colegio 15 años aproximadamente y hemos vivido también muchos procesos de cambio. Uno de los principales procesos de cambio para nosotros fue instaurar la habilidad como la forma de enseñar a nuestros estudiantes, siendo que antes era el contenido puro, sí, tal cual, duro. Y empezamos primero por ahí. Y cuando esto ya se nos fue haciendo familiar, esa pregunta rica, el pimponeo con el estudiante, que la pregunta, que el descubrir, que el analizar, que el inferir,
que el reconocer, que el buscar la información, que devolverse al texto, eso nos dio el primer cambio, el primer pie para decir, este salto hay que darlo. No tuvimos ninguna duda. Al principio, claro, el temor, es cierto, pero creo que lo fundamental de eso fue poder definir que lo que estaba no le estaba haciendo bien al sistema. Y a todo, en este caso, a toda la comunidad educativa, ni a los estudiantes, ni a los profesores, y tampoco a los apoderados, ¿ya? Y en una segunda instancia, y en una segunda pregunta que tiene que ver con cuáles han sido las principales transformaciones, ¿cierto? Y cómo las hemos puesto en práctica, así como en un resumen y generalizado, lo primero que hicimos, algo muy pequeñito, pero decidimos cambiar el esquema de las salas. Dijimos, ya está, el estudiante que está sentado, ¿cierto? Un banco tras otro, esto no tiene sentido. ¿Por qué no acercamos a los estudiantes a lo que tenemos en los niños más pequeños, que es el kinder? Sentados en equipo, sentados por grupos, donde ellos sean capaces de compartir, de dialogar, ¿ya? De intercambiar conocimientos. Eso fue como una transformación pequeñita, pero que nos dio un resultado maravilloso, porque ya no se creaba esta bulla por bulla, sino que ellos estaban compartiendo, se estaban conociendo, estaban intercambiando información. No significa que se estuvieran copiando, ni mucho menos, sino que estaban dialogando frente a lo que estaban aprendiendo, ¿ya? Segundo, decidimos hacer una evaluación que fuera durante todo el proceso, ¿ya? Que no fuera una evaluación al final o al inicio, sino que durante todo el momento. Ellos no se dan cuenta que uno lo está evaluando. Ellos juegan, interactúan, comparten, y uno va tomando, ¿cierto?, nota, va haciendo un listado, un checklist, va tomando la rúbrica, la lista de cotejo, la lista de observación, pero lo importante de eso es que el estudiante se desenvuelve de manera más libre, más sencilla, más acorde a lo que va pidiendo, ¿cierto?, el tiempo. En tercer lugar, decidimos que íbamos a registrar lo que ellos iban haciendo y cómo iban aprendiendo por conceptos, ¿ya? Y en este caso decidimos dejar el concepto de logrado, el vías de logro y el iniciando el aprendizaje. Y sacamos de plano, ¿ya?, desde los cursos más pequeños hasta los más grandes, el concepto no logrado. Porque creemos fundamental y creemos fehacientemente que no hay ningún estudiante que no pueda lograrlo, que no lo vaya a lograr. Por el contrario, el estudiante se va moviendo por los niveles de logro o por estos niveles de aprendizaje, pero en ningún caso podría llegar a no saber nada. Entonces, llegamos al acuerdo con todos los docentes, en reuniones, ¿cierto?, a que esto era lo esencial. Logrado, vías de logro, iniciando el aprendizaje. Luego, ¿cierto?, determinamos que la incorporación dentro del reglamento de evaluación, que el porcentaje no podía ser menor al 60%, que de ahí partíamos, que no era justo hacerlo bajo el 60% porque no tenía ninguna relación con la realidad, ¿ya? Y por último, decidimos que lo más importante y relevante dentro de todo lo que estábamos haciendo, que se dejaba de hacer cuando había una calificación, era la retroalimentación efectiva, la retroalimentación permanente, tanto del profesor hacia el estudiante, entre los estudiantes, del profesor hacia el apoderado, de los mismos docentes con los otros docentes, de los equipos socioemocionales, entre ellos, entre nosotros, cómo esa retroalimentación nos permitía definir, ¿cierto?, dónde estaba el estudiante y cómo podíamos hacer para ir alcanzando nuevos niveles de logro o de aprendizaje. Y yo creo que estos pequeños cambios, estas pequeñas transformaciones nos han ido marcando un poquito el camino de lo que somos hoy día. Esa sensación de sentirnos plenos con lo que estamos haciendo. Para mí esto es un orgullo tremendo. El saber, el estar presente en un proyecto como es la evaluación para el aprendizaje, es algo que me enorgullece. O sea, si yo tuviese que dejar de hacer muchas cosas por abocarme solamente a esto, o tuviese que cambiarme de colegio y volver a algo que yo ya tengo totalmente considerado como obsoleto, sería muy penoso. ¿Por qué? Porque hemos sido testigos de lo importante que es para los estudiantes y para nuestra comunidad
el que hoy día la nota haya salido efectivamente de nuestras clases, de nuestro vocabulario, de nuestra forma de enseñar. Así que eso es lo que yo les puedo compartir. Voy a dejar a Cristina con las otras 2 preguntas ahí para que ella las pueda contestar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pauli. Como siempre, bueno, reitero, ¿no? Esta alegría que nos da el poder compartir, el poder escuchar a Paulina. Invertimos a lo que hicieron, ¿cierto?, las colegas en la presentación anterior. Efectivamente, Pauli es la que está en sala de clase, yo estoy en la parte más de gestión, pero cuando uno comienza a vivenciar desde los distintos escenarios, logra entender, incluso como Pauli expone también, el cómo fue la génesis, ¿no?, de todo esto, porque sin duda es un crecimiento como comunidad, y eso es lo importante, y eso es lo que nos otorgó este proyecto. En relación a los resultados, cuando nosotros hablamos de resultados, generalmente somos los adultos los que tratamos de interpretar. Somos los adultos los que decimos, sí, nos está yendo bien, nos entrevistamos. Bueno, yo quiero que ahora, en este minuto, compartir con ustedes y que escuchemos no a los objetos de evaluación como eran mirados los estudiantes antes. Tradicionalmente era como mirado como un objeto, ¿no? Que yo lo voy a evaluar y lo voy a calificar. Hoy día, bajo esta nueva cultura evaluativa, vemos a nuestros estudiantes como sujetos de derecho, como sujetos de derecho de educarse y de aprender. Bueno, y quiero compartir con ustedes brevemente un video que da cuenta de aquello. Hola, yo soy del cuarto C, Diego Moreno. En nuestro colegio Hammerton, aquí no importa una nota o una prueba, importa que aprendamos. Jugando, bailando, haciendo títeres, haciendo payas, haciendo gimnasia. Lo que importa, no importa hacer eso, las pruebas y eso. Lo que importa es que nosotros nos sintamos felices, como niños. Hola, mi nombre es Anushka Pavletic, soy estudiante de cuarto medio y considero que la decisión de haber sacado las notas nos dio la posibilidad de expresarnos como alumnos y de desarrollar nuestras habilidades de aprendizaje de la forma en la que más nos beneficia a cada uno, valorando nuestro esfuerzo y dedicación y no un resultado final. Cuando había notas, se generaba un ambiente de estrés y de competitividad y se nos encasillaba en un único resultado y en un tipo de inteligencia y habilidad. Por eso, el valorar el proceso mediante diferentes instrumentos y estrategias nos da la posibilidad de fortalecer el aprendizaje significativo. Bueno, a través de ese pequeño testimonio, ¿no? Testimonio de 2 estudiantes, cuarto básico y cuarto medio, donde efectivamente el primer estudiante vivió en primero básico el proyecto, por allá por el 2019. Y en el caso de Añuz, que es nuestra estudiante ya de cuarto medio, ella lo vivió en pandemia, comenzó ahí a explorar, viniendo de una cultura evaluativa tradicional. Cuando Añuz que nos dice, sacamos la nota, ojo también, porque no es que la hayamos sacado, lamentablemente en este minuto tenemos nosotros todavía un sistema que nos obliga a colocar una nota, pero el tema es la valoración que le están dando los estudiantes a ese número. Es decir, que ya no es el fin, ¿no? Sino que ellos se viven el proceso, se disfrutan el proceso, no están tensionados, y con un NEM de por medio, uno podría escuchar otro discurso, ¿no? Pero sin duda que yo creo que el solo relato de estos estudiantes nos dice, bueno, ¿dónde están los resultados positivos? Ahí están. Hasta en la forma de expresarlo, con la emoción que lo expresan. Y teníamos más testimonio, pero bueno, quisimos compartir nada más que esto también en honor al tiempo, ¿no? Pero eso nos llena de motivación y sin duda que nos dice, bueno, sigamos, porque tenemos desafíos,
porque todo cambio cuesta, y en eso quiero ser súper enfática, no ha sido fácil el camino. Sin duda que no ha sido simple, porque es algo nuevo, es algo que tenemos que explorar día a día, es algo cultural, que donde el desafío mayor, así como lo decían muy bien las colegas del otro colegio, donde enumeraron una cantidad de desafíos, quizás quiero agregar a ellos el hecho de que el cómo mantenemos esto, el cómo lo sostenemos, porque de pronto se nos vienen, ¿cierto?, un montón de otras cosas, y nos cuesta mirar. Pero yo creo que hay que volver a la pregunta, porque evaluación tradicional, sin duda que es más fácil. Pero es más justa, tiene sentido, y nos tenemos que volver a hacer las mismas preguntas. O sea, ¿pueden demostrar lo que aprenden? Ay, y ahí esa sensación, ¿no?, es la que nos tiene que volver a dar ánimo, para decir, ya sí, es más demoroso, quizás, claro, vamos a recorrer un camino un poquito más complejo, pero es un camino de justicia e igualdad, es un camino en que estamos mirando al estudiante en su persona, no como el número 12 de la lista que se sacó un 5. Entonces, cuando lo exponemos de esa forma, volvemos al ser humano, volvemos a que el ser humano en sí tiene derecho a aprender. Y nosotros no podemos coartar ese derecho. Como escuela tenemos que favorecer ese tiempo, ¿no? Y que ese tiempo del colegio sea en todo minuto una posibilidad de poder demostrar lo que aprende de la forma que él lo aprende. Como decía muy bien Paulina Arancibia, ¿cierto? Ahora, en relación a de qué manera incidió la pandemia, bueno, yo creo que también en el relato de Añuz que lo podemos ver, ¿cierto? El hecho de poder decir, esto partió en primero básico, pero luego digamos, lo realizamos, lo compartimos, lo vivimos, porque no fue una decisión nada más que de parte del equipo directivo, sino que fueron decisiones conjuntas, donde efectivamente dijimos, exploremos con todos, es la oportunidad. Y cuando volvimos a la realidad, como dice la Tere, ¿cierto? Volver a la normalidad, que no hay normalidad, teníamos la posibilidad de decir, bueno, ¿volvemos a lo de antes o aprovechamos lo ganado? Y en ese aprovechar lo ganado hemos ido haciendo una mixtura, como también adecuando, ¿no es cierto?, a lo que nos piden el gobierno, a lo que nos piden todavía esa nota, el término, si bien es cierto hay mayor flexibilidad, pero todavía sigue contando, tenemos 15 por ahí por noviembre, donde efectivamente al día le estábamos mirando una mejor posibilidad, ¿no?, por todo lo que nos reportaba, pero nuevamente, entonces bueno, son las incoherencias, pero no por esa incoherencia nosotros vamos a echar pie atrás. Tenemos mucho camino recorrido, tenemos mucho ganado, tenemos profesores que están encantándose, profesores que efectivamente dicen evaluar formativamente, porque es una cosa que quizás, ojo, porque no es lo mismo que sin nota. No, evalúo para que mis estudiantes aprendan a partir de esa instancia evaluativa. Y con eso cierro, Tere, muchas gracias por el espacio y gracias obviamente por todo esto que le dedicamos, ¿no?, este tiempo y corazón a la educación. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Cristina. Vamos a irnos a la zona central ahora, a escuchar la experiencia de la Escuela Ciudad de Berlín de Valparaíso, a través de la presentación de Carla Varas, que es la jefa técnico-pedagógica de la escuela, y la profesora Francia Cornejo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto, agradecer la instancia, la invitación. Bueno, comentarles que nosotras trabajamos en una escuela pública, es un establecimiento público que depende del Servicio Local de Valparaíso, está ubicado en el Cerro Placeres, y surgió esta escuela como una escuela de emergencia hace 58 años. Cuenta con 240 estudiantes aproximadamente entre kinder, pre-kinder y octavo básico, en donde un 60% de esos estudiantes pertenecen al programa de integración. Por lo tanto, a raíz de esa cultura de inclusión, nos vimos en la necesidad de ampliar y cambiar nuestra visión de aprendizaje. Todo lo que ustedes ven ahí, que habló muy bien Constanza, que para poder llevar a cabo estos procesos de cambio, hay que tener un proyecto educativo, participativo, en donde los padres, en donde los estudiantes, en donde los docentes y asistentes de la educación se sientan partícipes, un manual de convivencia que sea actualizado,
que esté acorde a la normativa, un reglamento de evaluación, por supuesto, basado en el decreto 67, y construido de manera participativa, del cual también todos nos hagamos cargo, y un PME y planes ministeriales que sean coherentes a esto que estamos declarando. A raíz de eso surge nuestro proyecto de evaluación sin notas, que no ha tenido un nombre más característico que sin notas, porque de verdad no colocamos nota, y al igual que las colegas anteriores, nosotros consignamos los aprendizajes de nuestros estudiantes a partir de niveles de logro. Esto tiene una historia que surge el año 2018 con una visita al Liceo Manuel de Salas, porque nos surgía la curiosidad de cómo ellos trabajaban esta cultura de no calificar, de no poner una nota, y a raíz de que la nota genera un impacto muy negativo en los estudiantes, que tiene que ver con su autoestima académica, tiene que ver también con que incide en la repitencia que nos planteaba antes el decreto 511, y eso también afecta en los ámbitos de su trayectoria. ¿Cómo comenzamos? Tiene razón a que trabajamos principalmente en arreglar todos estos instrumentos de gestión, proyecto educativo, manual de convivencia, reglamento de evaluación, planes ministeriales, que sean acordes a la estrategia metodológica que queremos implementar, que es avanzar hacia un sistema que dé justicia social a niños que están en un sistema que son altamente vulnerables y que tienen necesidades educativas especiales. Se conformó un equipo de gestión también que vinculara la coordinadora del proyecto de integración, el encargado de convivencia, representante de los docentes dentro del equipo de gestión y también de los asistentes, cosa que la toma de decisiones también sea una toma de decisiones en conjunto y también sea participativa. Se democratizó la JEC, y aquí le llamamos democratizar la JEC, a darle espacio de esas 6 horas de libre disposición a que los estudiantes pudiesen decidir qué era parte de su aprendizaje integral, qué tipo de habilidades ellos querían seguir potenciando. Por lo tanto, de esas 6 horas, nosotros como establecimiento ocupamos 2 en el desarrollo de un taller de desarrollo personal y emocional, eso al día de hoy, pero que surgió con un taller de emociones. También hicimos un cambio en la cultura de los reconocimientos. Tradicionalmente los establecimientos reconocen las notas, el primer, el segundo, el tercer lugar, la asistencia, etcétera, pero nosotros reconocemos valores que están fundamentados en nuestro proyecto educativo, y eso también va de la mano con que no son los profesores, los adultos, los que deciden quiénes son los reconocidos, sino que son sus propios pares los que reconocen esos valores en destacar a compañeros de su mismo curso. Cambiamos un informe de personalidad que vinculara también a las familias a hacerse cargo de este proceso. Visitamos el Liceo Manuel de Salas, trabajamos muy de la mano con la Corporación Municipal de Valparaíso, que en ese tiempo era nuestro sostenedor, con un proyecto que se llamaba Éxito Escolar, que también lo lideraba Teresa, y en donde nos empezaron a plantear el tema de la evaluación para el aprendizaje. Al principio fuimos de oyente y fuimos como los que más nos quedamos con la sensación de generar este cambio paradigmático de lo evaluativo, y creo que somos alumnos aventajados acá en la comuna porque vamos a conformar una red de sin notas a raíz de eso. Y como les digo, eso también fue mutando en el tiempo, pero muchas de estas acciones que yo les estoy nombrando se han mantenido. Los procesos democráticos que se han llevado a cabo se tienen que mantener porque tenemos que ser todos parte de esta comunidad. Trabajamos un informe cualitativo porque comenzamos el 2019 con un pilotaje de un sin notas en un primero básico. Establecimos ahí en conjunto con los docentes niveles de logro, como lo mencionaron las colegas anteriormente, y eso tuvo un impacto en que ya no servía que entregáramos una retroalimentación a las familias basados en un informe que se entrega en una reunión, sino que teníamos que darle un carisma distinto. Esa es una de las cosas que más nos ha gustado de este proyecto, más allá de centrarnos en el derecho del estudiante a aprender, en el derecho del estudiante a ser incluido dentro de todas sus capacidades y habilidades que pueda desarrollar. Y eso lo hacemos a grandes rasgos para explicarlo, porque esto puede ser eterno, lo hacemos personalizado. Citamos a cada apoderado a entregarle y hablarle de los logros que ha tenido su hijo. Hablamos también de estrategias de retroalimentación, tanto escritas como orales, dialógicas,
en donde le planteamos al apoderado de que cuáles son los logros máximos que ha tenido, pero también deseamos que aprendan otras cosas y cómo ellos como familia se pueden hacer cargo de contribuirnos a esos procesos de desarrollo. Gestionamos el currículum. ¿Y a quién le llamamos gestionar el currículum? Ha salido el tema de la nuclearización de objetivos. Nosotros seleccionamos de este marco normativo que son los objetivos de aprendizaje y las bases curriculares, gestionamos el currículum de una manera que tiene criterios. Relevamos los objetivos que son indispensables para la asignatura, que son esenciales, que tienen que ir en cada uno de los niveles y en cada asignatura. Relevamos también aquellos objetivos que tienen relación y que se vinculan directamente con los sellos institucionales de nuestra escuela. También consideramos aquellos objetivos que son indispensables para el desarrollo de la vida, esos que tienen que estar sí o sí porque en el día a día los niños los van a utilizar, siempre. Mantuvimos el año 2019 el éxito escolar, adecuamos el reglamento de evaluación al decreto 67 porque nos cayó como anillo al dedo a la justificación que estábamos queriendo dar a este cambio. Y así sucesivamente hemos llegado, y en el año 2020, a raíz de la pandemia, porque ya pasábamos a un primero y un segundo básico con un sin nota. Nuestra idea inicial siempre fue avanzarlo progresivamente, pero la pandemia nos dio cabida a que el Consejo de Profesores decidiera que esto se ejecutara en todos los niveles, desde primero hasta octavo básico. Obviamente pre-kinder y kinder ya vienen trabajando en un sistema que no implica calificación. Muchas veces nos preguntan a nosotros cuáles fueron, cómo le anticipamos a los apoderados a que íbamos a entrar en un sistema sin nota. Y una de las primeras reuniones que tuvimos con los apoderados del kinder fue decirles que ellos iban a continuar con un modelo de enseñanza similar al que ya conocían en prebásica. Por lo tanto, no se asustaron, no le tuvieron miedo. Ese año dejamos en la escuela, se quedó. Mayoritariamente todo el curso pasó a un primero básico y ese primero básico sigue conformado. Fueron 28 estudiantes y a la fecha son 29. Se nos han ido unos, pero por cambio de domicilio, pero fidelizamos a los apoderados con esta estrategia. ¿Ya? Hemos ido avanzando todos estos años con muchas asesorías de la Universidad de Chile, con Teresa, con José Miguel Olave, y seguimos avanzando en esto que nos parece que es como debiera de ser la educación en Chile para que le dé esa justicia social que merecen nuestros estudiantes, sobre todo en educación pública, que es donde si nosotros no generamos los cambios, no lo va a venir a generar la política pública que llega muy atrasada. Y sobre las cosas que he hablado ahora, porque lo otro sería redundar en muchas cosas que ya han dicho los otros establecimientos, Francia, que es la profesora que comenzó con este pilotaje, les va a comentar cosas positivas que tiene el proyecto, cosas negativas, como también los desafíos que nos quedan, y ahí vamos a ir comentando esta situación. Hola, buenas tardes. Presento, soy Francia, profesora que piloteó el proyecto. Ahora estamos en cuarto básico. Y puedo decir que los aspectos positivos de este proyecto, una de las cosas es la motivación y vivir la experiencia de los estudiantes, en donde nosotros podemos conocer sus gustos, inquietudes, desarrollar la creatividad en ellos, trabajar de forma colaborativa, el saber cómo aprenden, el tener la oportunidad de la retroalimentación, como dijo la colega Marcela, creo, de tener una retroalimentación inmediata en ellos, en donde ellos se involucran en sus aprendizajes, donde ellos están contentos, valoran lo que aprenden, ya eso es súper positivo. Otra cosa positiva es la perfeccionalización de los trabajadores dentro de lo que estamos en el proyecto, que bueno, ahora somos todos, nos permite más que nada ser autónomos, tomar decisiones, trabajar en los objetivos de aprendizaje, en la gestión curricular, tener variedad de evaluaciones, ya tener una mirada más amplia de lo que queremos construir con los chicos y entregarles de manera significativa sus aprendizajes, ya para que ellos logren desarrollar sus habilidades. También estamos involucramiento de la familia, ya las familias se han sentido más partícipes del aprendizaje
de los estudiantes, en donde participan más en la comunidad, en la entrega de informes, que es más personalizado, se le entrega y se le dan sugerencias, en donde hay dos estrellas, un camino y un deseo, ¿ya? Entonces ellos van viendo en qué pueden ayudar a sus estudiantes y en qué podemos nosotros aportar ellos desde el hogar. En pandemia, por ejemplo, comentábamos en reuniones de consejo que nos permitió mucho rescatar al apoderado, ya, porque en pandemia, como estamos virtual, los apoderados tenían que acompañar el proceso con sus niños. Entonces, ahí ellos se fueron involucrando más en sus aprendizajes. Lo que ahora este año se han visto mayor involucramiento en el trabajo de la escuela en general. También podemos decir que en pandemia y es importante seguir trabajando en esto, que no perdamos el trabajo con los apoderados, el trabajo con los estudiantes. Francia, creo que te alejaste un poquito del micrófono, si te puedes acercar nuevamente. Ahora sí. Bueno, los aspectos negativos que hemos considerado en pandemia, la incerteza y la falta de visión de estrategia por parte del sostenedor, ¿ya? También la lejanía que nos provocó la pandemia en muchos ámbitos, de no tener cerca al estudiante y poder trabajar más colaborativamente. También la convención de niveles de logro de nota, que eso aún, Carla, sí. Cuando nosotros no colocamos notas, el sistema, la plataforma que tiene el Mineduc para poder promover a los estudiantes todavía nos sigue exigiendo colocar una nota. Por lo tanto, todo lo que hacemos que tiene que ver con el respeto a la trayectoria de los estudiantes durante su ciclo se ve súper vulnerado a la hora de eso mismo cuantificarlo en una nota que no tiene relación con algo que sea significativo para los estudiantes ni tampoco para las familias. Es más involucrante cómo entregamos nosotros la retroalimentación de logro de los aprendizajes que cómo una nota les dice cuánto han aprendido o cuánto no han aprendido. Y sobre los desafíos que nos quedan ahora, que una de las cosas que estos espacios generan es consolidar el proyecto porque estamos en implementación. Por lo tanto, nuestra idea es que esto ya sea sistemático y perdure en el tiempo y quien llegue a asumir la dirección en algún momento o quien integre el equipo hablo en completo de la comunidad, pueda tener clara la escuela que llega, que la escuela se basa en esto y esto es lo que trabaja, su forma de trabajo, y también poder difundirlo, que es lo que permite esta instancia. Lograr una visión compartida porque cuesta. A los equipos directivos y a los docentes y a los asistentes de la educación nos cuesta poner el foco en los estudiantes porque el discurso siempre ha sido desde el adulto y no desde el escuchar a los niños y preocuparnos tanto de sus intereses. Y por último, desarrollar y fortalecer ámbitos de democratización de la enseñanza-aprendizaje, porque si hay algo que tiene vínculo con lo que estamos haciendo es con el espacio educativo, con democratizar las instancias evaluativas, con que los estudiantes sean capaces de retroalimentarnos a nosotros y decirnos, no quiero que me evalúes con una disertación porque yo puedo y quiero evaluar, demostrar mis aprendizajes de otra manera porque creo que así lo puedo hacer mejor. Y esas cosas no nos permiten una educación tradicional, ni tampoco nos permite la formación que actualmente se está dando en las universidades, espero que no en todas, pero se da todavía un proceso evaluativo muy sesgado y muy llevado a la evaluación antigua, a ese que ya no queremos. ¿Ya? Eso, porque por razones de tiempo queremos escucharlos a ustedes, los que están hoy día escuchándonos y viéndonos, para que podamos compartir y conversar. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Francia. Vamos a hacer lo siguiente, para poder aprovechar este ratito que nos queda, voy a sintetizar las preguntas para que nuestras invitadas puedan como anotarlas y les vamos a dar después una ronda para que se hagan cargo de los aspectos que correspondan
y al mismo tiempo hagan unas palabras de cierre, digamos, de su intervención, ¿sí? Bueno, una de las preguntas que vemos ahí de Héctor tiene que ver con cómo los profesores han podido trabajar de forma colaborativa y si eso ha sido un desafío. Junto con eso, por ahí preguntaban, yo diría más que en el caso de Humberstone y de Santa Inés de Chiguayante, si pudieran dar un poquito más de contexto del establecimiento, básicamente porque en Chile tenemos la creencia que las propuestas más alternativas solo se pueden hacer en particulares pagados, en contextos muy privilegiados, con ciertas ventajas. Entonces, para que nos cuenten un poquito cómo es el contexto y qué significa trabajar con EPA ahí. Y otra de las preguntas que igual yo creo que está un poco respondida, pero si quieren agregar algo más ahí, ¿cuál ha sido la respuesta de los distintos actores, ¿no? De los niños y niñas, de los padres y apoderados? Y yo quisiera agregar 2 puntos solamente. Uno es asociado a lo que se puede estar imaginando la audiencia cuando ustedes hablan de retroalimentación cotidiana y evaluación constante, porque estoy segura que en algunos chips se activa con que estamos como con pautas todo el tiempo, cada clase, y que tenemos que retroalimentar por escrito, y suena como mucho trabajo. Entonces, si pudieran especificar un poquito más qué significa eso en la práctica, para que se entienda que es más llevadero que esa imagen que se puede generar. Y por último, bueno, ahí están agregando una pregunta de cómo ha sido la comunicación con los papás, si ha sido individual, por informes. Y por último, solo como para cerrar, y quizás eso lo pueden usar como pie para sus palabras de cierre, ¿cuál ha sido la importancia de este espacio de la red? O sea, del tener esta gran comunidad de aprendizaje donde hay distintos establecimientos de contextos muy diversos y que están en este mismo proceso. Entonces vamos a ir en el orden en que fuimos en las presentaciones. Vamos primero con Santa Inés de Chiguayante, luego con Humberstone de Iquique, y luego con Ciudad de Berlín, y luego cerramos. Súper. Sí, me faltó mencionar algunas cosas relacionadas al contexto. Bueno, en primer lugar, Colegio Santa Inés es subvencionado, pero está acogido a gratuidad, o sea, es decir, es 100% gratuito desde el año 2020. Y eso quiero destacar algo súper importante que tiene relación con lo que decía Teresa, que la primera reunión que yo tuve con los papás y mamás de kinder, que el 2020 no iban a tener notas en primero, comenté más o menos cómo iba a ser el proyecto, y una mamá levantó la mano y dijo que ella estaba súper emocionada y súper agradecida porque ella pensaba que estas cosas solo pasaban en colegios caros, así textual. Entonces fue súper emocionante, como y rescatando un poco también lo que mencionó Carla, lo que mencionó Paulina y Cristina, que trabajar de esta forma también es hacer un poco de justicia en un modelo educativo que es tan desigual e injusto en varias ocasiones. También respondiendo un poco a la pregunta sobre cómo fue la respuesta de los distintos actores, en general, para los niños de primero básico, primero, segundo, tercero y cuarto, del año 2020, que todos estuvimos sin notas, fue súper natural. Como venían de experiencias quizás no tan fuertes relacionadas a la calificación, fue como, seguimos haciendo nuestras actividades nomás, y como que siguieron nomás. De quinto a octavo fue un poco más complicado porque estaba esta idea del valor de cambio de la nota, y que, pero si no es con nota, no lo hago, pero eso se fue viendo disminuido en la medida que avanzamos al trabajo con ABP, donde ellos sentían otras motivaciones para poder hacer sus actividades. Entonces, eso fue importante, como ir a hacer esa articulación, que nos ayudó harto. Y bueno, con la familia fue súper importante mantener una comunicación constante, y como también dije en mi presentación, que cambiar las conversaciones y cambiar los diálogos que tenemos con las familias. Por ejemplo, acá la entrevista, que desde el colegio se asimila mucho como citar la entrevista como su hijo hizo algo malo, entonces por eso lo cito entrevista, como que no estamos acostumbrados a citar a las familias para decirles, mire, sabe que su hijo en clases de lenguaje está logrando esto, está demostrando estas habilidades. Entonces yo creo que las familias también se han sentido súper agradecidas por esa resignificación de lo que ha implicado el rol y el vínculo con la escuela. Y también, como desde el enfoque de evaluación para el aprendizaje, todos los logros se valoran y se reconocen,
Tenemos casos de quizás familias que en un sistema tradicional con calificación tendrían a sus hijos con crisis por repitencia, o que ellos se sentirían muy mal como padres o como madres. Acá están súper contentos porque se valoran y se reconocen los logros y los avances de los niños y las niñas, aunque sean diferentes. Y eso pasa no solo en la sala, sino que nos pasa a todos con todos los aprendizajes de nuestra vida, ¿sí? Como decía también la profesora Marcela, no aprendemos todos al mismo tiempo, de la misma forma, lo mismo, entonces también es un poco irreal pretender que eso ocurra en una sala de clase. Y con las familias también ha sido importante y que nos ha ayudado mucho que como el sistema educativo y la calificación es algo por lo que todos hemos pasado, uno puede apelar también a esa misma experiencia con los papás y las mamás. Como decir, ya, pero para usted la nota significó algo, pucha, no, en verdad no. Ya, sigue siendo así, así que es importante dar esos avances y así también lo van entendiendo mejor. Sobre el trabajo colaborativo, bueno, somos un establecimiento muy pequeño, entonces el trabajo colaborativo es algo que ha estado siempre. Somos aproximadamente 23 profesoras, entonces estamos todas en todo siempre. De hecho, los primeros criterios que hicimos para primero básico, todas las profesoras participaron de distintas asignaturas, de distintos niveles. También se cuentan, como dije, con los espacios para los consejos técnicos para poder trabajar en conjunto y también en el diseño y planificación de los proyectos que hemos estado trabajando desde pandemia hasta el día de hoy, de forma más constante. Y ya para darle más tiempo a las otras participantes para que también puedan complementar el tema de la retroalimentación, es súper importante lo que mencionaba Teresa, que efectivamente la retroalimentación no la entendemos ahora como casi que escribirle una dedicatoria a cada niño, cada niña, extensa, celebrando cada una de sus cosas. No, también ha sido importante como primero entender que no solo yo como profesora puedo retroalimentar, porque estoy en una sala de clases llena de estudiantes que están aprendiendo y que ellos también, conociendo los criterios y conociendo qué es lo que se espera, pueden hacer ese trabajo y ese ejercicio. Y también que la retroalimentación puede darse de maneras más informales y que igual ocurren en prácticamente todas las aulas, que de manera oral, dialogada, no quizás uno por uno, sino de manera grupal. Si veo que, no sé, el curso está confundiendo los mismos conceptos, en vez de ir uno por uno anotando qué es lo que confunde, hago una clase donde retroalimento a todos. Entonces, también hay que repensar la retroalimentación como no solo algo que tengo que hacer yo como profesora, sino que pueden hacer y pueden incidir otros actores del proceso de aprendizaje, y que muchas veces situaciones informales que quizás no nos suenan a retroalimentación, sí lo son y pueden ser incluso más valiosas o mejor comprendidas por los estudiantes que esta dedicatoria gigante que muchas veces tiene como muchos conceptos técnicos que puede que ni siquiera tengan muy claro. No sé si me olvidó o si se me quedó algo afuera para responder, pero creo que estamos. Gracias, Constanza. Quizás lo de la participación en la red, pero... Verdad, participación en la red. Ha sido clave. Yo creo que sin la red no hubiese sido un cambio tan profundo como el que creemos que estamos viviendo todas acá. Probablemente quizás hubiese estado más relacionado con esta idea de cambiar la nota por el rótulo, pero no sé si hubiese llevado un nivel de profundidad al que yo creo que estamos llegando acá en la red de innovación y evaluación, porque nos vemos forzados de buena forma a compartir y comentar con otros qué es lo que estamos haciendo de manera permanente y constante. No solo algo que ocurre una vez al año y que decimos, no, hicimos esto y que después nos vemos un año después, sino que mantenemos un diálogo que es tan permanente y tan constante que también nos permite compartir qué estamos haciendo. Oh, no sé, estos son los criterios que hicimos en Santa Inés, no, mira, este es el informe que hicimos en Iquique, no, mira, en Valparaíso hicimos esto, de tal forma. Entonces nos dan ideas que permiten nutrir nuestro trabajo y también ir verificando que, creo que lo comentaba Cristina en un momento, como de ir haciéndonos las preguntas constantemente de, ¿estamos como siguiendo el objetivo que nosotros queríamos seguir en un comienzo? ¿Estamos trabajando en esa dirección? Y hacerlo en conjunto y con otras personas claramente es más significativo que hacerlo uno solo. Y ahí también quisiera tomar las palabras que estaban en el PPT del principio, que
Es mucho más fácil hacerlo si uno no se siente tan solo en este proceso, que también es complejo en este año, que volvimos a clases presenciales, que vuelve el CIMSE y como el temor de las evaluaciones externas. Entonces, es un grupo de apoyo no solo académico relacionado a cómo podemos hacerlo mejor, sino también como que uno se siente contenido de no estamos solos, somos un grupo grande, somos un grupo que está creciendo y actuamos de esta forma unidos por convicción de justicia pedagógica, que yo creo que es lo más fuerte que está en este grupo. Gracias, Constanza. El colegio Humberstone ahí, no sé quién quisiera comentar. Solamente ahí se agrega una pregunta también conectada con la de los actores. ¿Cuáles serían los principales mitos estructurales que se derriban al eliminar la nota como referencia del logro de aprendizaje desde la perspectiva de la comunidad escolar? Quizás lo pueden ahí conectar con el tema de los actores, digamos, qué creencias ahí se caen. Y también nos están comentando en el chat una de las experiencias de Montepatria, ¿no? Que se nos unieron hace poquito, y que también van bien por lo que nos comentan ahí. Y bueno, sobre cómo se pueden unir a la red lo vamos a decir al final, ahí vamos a dar dónde encontrar más información, etc. Cristina, bueno, parece que ahí tú vas sí, a comentar. comienzo yo y luego Pauli vamos a hilar ahí, pero lo justo y preciso, así que somos un colegio particular subvencionado, ¿ya? De la ciudad de Iquique, con 40 estudiantes promedio por sala y tenemos 3 cursos por nivel. Nosotros comenzamos con los primeros básicos en 2019, el 2018 nos unimos a la red y 2019 ya empezamos a pilotear, a explorar. 2019 hasta octubre, ¿no? Y luego ya nos queda ese proceso ahí como un poco inconcluso, pero con un equipo de primero básico absolutamente comprometido. Que yo creo que eso fue, desde mi perspectiva, ¿cierto?, de parte de gestión, fue clave para lo que vino a pasar el año siguiente, el 2020. Porque este equipo de primero básico fue pero absolutamente generoso con todos los docentes del establecimiento. A los primeros básicos trabajan con ellos aproximadamente 8 o 9 docentes de las distintas asignaturas. Pero proyectar esto para todo el colegio, ahí fue clave la tarea de nuestros colegas, porque a través de reuniones de departamento se fue generando un trabajo colaborativo, donde en realidad a un profe de segundo medio no le daba, ¿cierto?, para poder entender en un comienzo cómo no colocaba la nota. O sea, pero entonces, ¿cómo voy a saber si sabe? Y ahí empezamos con las preguntas, pero en este trabajo mucho más de tú a tú, ¿no? Del día a día, que se da entre profes, que muchas veces no se da dentro de un consejo, porque ahí son algunos los que hablan. Y generalmente también al profe nos cuesta reconocer cuando necesitamos ayuda. Nos hacemos las preguntas, nos hacemos el problema, quizás hasta nos enojamos un poco, pero nos cuesta decir ayuda porque esto no lo sé. En un escenario en que nadie sabía nada, porque teníamos la tecnología, estábamos desde nuestras casas, o sea, era un escenario que de verdad era muy complejo. Pero sin embargo, en el trabajo colaborativo, cariñoso y sumamente generoso, yo creo que ahí pudimos ir teniendo logros. Y en esto de reconocer, no sé cómo hacer esto, que también fue desde la humildad, ¿no? De profesores que llevan años trabajando y que de pronto les cambió el escenario. Y tuvo que cambiar hacia un paradigma diferente, no solamente un escenario evaluativo distinto por el año de pandemia o los 2 años, ¿no? Sino que cambia un paradigma. Y eso se vuelve tremendamente interesante. Pero ahí yo sitúo principalmente como actores principales a los colegas que empezaron a liderar y a ser parte de esta red. Ahora, cuando hablamos de la red, a nivel de equipo de gestión, el impacto mayor considero que es el vivir tan al norte de nuestro país, y donde como todo ocurre en Santiago, y de pronto somos como invitados, bueno, un director que teníamos en ese tiempo muy entusiasta, y nos hace viajar a Santiago, y fuimos a un congreso, y fuimos al liceo, y empezamos como a vincularnos y a darnos cuenta que esto está pasando en todo Chile. En el norte seguimos quizás un poco débiles, pero bueno, tenemos ahí esperanza, nace un servicio local ahora para el próximo año, que quizás podemos tener ahí otras oportunidades, pero el sentirnos vistos, mirados, de poder decir, oye, ya estamos en Iquique, pero en realidad, pucha, estamos más cerca, ¿no?
yo creo que eso ha sido lo que nos ha motivado, el poder lenguajear en una misma sintonía con colegios de distintos lugares de nuestro país, de distintas realidades, y darnos cuenta que el corazón, insisto, es el que está al centro de la escuela, que es como debiese ser, ¿no? El devolverle ese elemento fundamental, más allá de la competencia. O sea, aquí no nos interesa el que este colegio le va, o le ganamos a este otro colegio. O sea, creo que todo eso que se trató de rankear, o sea, nosotros estamos súper alejados de aquello, y eso nos llena de orgullo. Y en relación a lo que es retroalimentación y los mitos que hubo que derribar, ahí quiero dejar a Pauli porque nos va a señalar un poco más a partir de lo que fue la experiencia, ¿no? En concreto en la sala de clase. Gracias, Cristi. Bueno, ahí hay una pregunta, justamente lo que uno se puede imaginar cuando dice retroalimentación permanente dentro de esta evaluación permanente y constante del proceso. Claro, efectivamente uno no anda con una carpeta y con un compendio de hojas, ¿cierto? Que se le enredan y uno anda como niño por niño persiguiéndolo, y que de aquí no se mueve nadie hasta que yo logre hacer la retroalimentación para todos. No, sino que es más bien, como decía la colega anteriormente, puede ser una retroalimentación general, del 1 a 1, ya de manera individual, ya también con el apoderado, pero la parte profunda e importante de esta retroalimentación, ¿cierto?, que tiene una finalidad, que no es entregar algo por entregar, aquí está, esto es todo, sino que esa retroalimentación me permite saber dónde me estoy posicionando, en el caso del estudiante, cómo puedo mejorar y para dónde tengo que ir, ¿ya? Dónde estoy parado, cómo me muevo, ¿cierto? ¿Qué cosas puedo ir logrando? ¿Cómo voy avanzando? ¿Cómo voy transitando a través de estos niveles de logro? ¿Y cómo voy haciendo efectivo? ¿Cómo me voy dando cuenta de mi propio proceso de aprendizaje? Que eso es lo que realmente importa. Ahora, en el caso nuestro, nosotros tenemos una jefa maravillosa que nos ha ayudado incluso a que este proceso de registro sea mucho más afable. ¿Ya? Se creó a través de la tecnología un método que a nosotros particularmente nos sirve y nos es muy atractivo porque es muy fácil de usar. Entonces nosotros vamos haciendo el registro de lo que vamos haciendo en el cotidiano, en el día a día, ¿ya? No necesariamente todos los días, puede ser que en esta semana yo evalúe solamente una vez con un registro tácito y las otras veces sean, ¿cierto?, registros más bien orales, donde uno conversa con el estudiante, donde él se da cuenta de lo que está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo. Y yo en un momento anterior dije que en este pimponeo, esto de jugar pregunta a pregunta, te devuelvo pregunta, te doy otra pregunta y yo me voy dando cuenta cómo en su cerebrito se va armando, ¿cierto?, este conocimiento, este aprendizaje. Entonces, ese registro finalmente se traduce automáticamente en la posición del estudiante. ¿Dónde está? ¿En qué nivel logra? Entonces, con ese nivel, con ese registro, yo puedo entrevistarme con el apoderado, con el estudiante y decir, de aquí vamos, para allá vamos. Esto es lo que tenemos que lograr o avanzar. Pero también dentro de todo eso de que podemos avanzar o lograr, también hay que entender que hay momentos en que también se puede retroceder, porque se mueve, ¿ya? No es que quede de aquí parto y voy siempre ascendiendo, no, se puede mover, puede haber un retroceso. Entonces ahí también está, ¿cierto?, el rol nuestro de estar permanentemente conversando y dialogando con todos los actores para ver cómo este movimiento va a fortalecer, ¿cierto?, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y eso lo hace muy enriquecedor. Y como dice Cristina, creo que el estar hoy día nuevamente presente, el haber estado durante todos estos años, ya que desde el 2018, ha sido para nosotros muy potente, muy potente. Es como un apoyo mutuo, no estamos solos, no nos sentimos solos en ningún momento. Sabemos que siempre van a estar colegas ayudando, proporcionando, dando, entregando conocimiento, cosas tan sencillas que uno las toma y dice, si a ellos les funcionó, ¿por qué a lo mejor yo no pruebo y me puede funcionar igual, mejor? Y tal vez después se lo devuelvo, lo realimento y puede ser que nos funcione y nos funcione mucho mejor. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que tenerle temor a la retroalimentación, hay que disfrutarla, hay que hacerla partícipe, ¿ya? No temerle como algo que es más agobio a nuestro trabajo, no, por el contrario, es más, nos va a servir a nosotros para identificar, para poder observar de mejor manera, entendiendo que hoy día el docente tiene un rol social que no es solamente entregar un conocimiento. Con eso me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina y Paulina. Carla, Francia, para ir cerrando.
Dentro de las cosas que podemos decir de cómo han tomado esto los niños, lo han tomado con absoluta naturalidad. Nos ha costado, sí, en el tema del tránsito de los más grandes, porque ya hay un proceso de escolarización mayor. Pero lo han tomado como, ya no compiten, ya no hay, incluso hasta mejora la convivencia. ¿Por qué? Porque ya no hay un estigma de quién le cuesta más, porque saca tal nota, quién le va mejor, ya no existe eso, y entre ellos han generado innatamente, que era algo que conversábamos con Francia hace unos días atrás, el tema del tutor par, sin que un docente conduzca eso, sino que yo quiero colaborar con el aprendizaje de mi compañero. Y eso genera que las relaciones entre ellos, a pesar de que estuvieron 2 años en pandemia, entonces, se vuelvan muy virtuosas. Dentro de los apoderados, hace un tiempo atrás, en la misma red de la que participamos Sin Nota, nosotros como escuela tuvimos que exponer sobre la retroalimentación de los apoderados, y una de las cosas que nos plantean los apoderados hasta el día de hoy es que ellos tienen miedo a llevarse a sus hijos de acá, y porque nosotros tenemos hasta 8º básico. Pero ¿qué pasa en la media? Porque en la media visibilizar este tipo de estrategias cuesta, es un mundo más academicista, porque hay una exigencia de un NEM, de notas, para llegar e ingresar a la universidad. Entonces, ¿cómo se enfrentan ellos a esto? No tienen miedo al desarrollo de aprendizajes y de habilidades, sino que tienen miedo a cómo van a concebir el estrés que genera una nota. Entonces, eso es extraño. Y los niños se han dado cuenta, nosotros somos centro de práctica, y generalmente uno normaliza muchas situaciones. Y al finalizar los procesos nos damos cuenta que las estudiantes y los estudiantes en práctica nos dicen, oiga, ¿sabe qué me pasa? En que aquí los niños nunca dicen si esto es con nota o sin nota. Les encanta participar de todo lo que el profesor propone. Entonces ellos están activos al hacer. Y eso de verdad como que llena los frutos. Como anécdota muy, muy particular y muy concreta, el año pasado nosotros estuvimos, el 2020, estuvimos todo un año en pandemia. Ese curso pasó prácticamente todo el curso leyendo, a pesar de que estuvimos 4 meses conectados con clases virtuales. Pero lo que se gestionó del currículum y a los énfasis que le dieron las docentes fue a que los niños aprendieran a leer determinadas cosas. Actualmente de ese curso, que son 32 estudiantes, que son estudiantes de pandemia, 1º básico y 2º básico en pandemia, de esos 32 estudiantes nos quedan 4 estudiantes que no han logrado la lectoescritura como corresponde. O sea, yo encuentro que eso es un desafío fabuloso. O sea, los logros que han adquirido los estudiantes, a pesar de todo lo que ha sucedido, ha conllevado que ellos se sientan seguros. Y seguros que no importa que yo lea a lo mejor silábicamente, pero voy a llegar a leer la palabra por sí. Y eso no lo repercute. Sobre la red, que es algo que nos mueve aquí a todos los que estamos acá presentes, se generan cosas muy particulares que tienen que ver, como lo dije anteriormente, con la formación inicial. Muchas veces el profesor y los profesores no nos dedicamos al perfeccionamiento continuo. La formación inicial no es tan profunda ni tan específica como el deber ser para los estudiantes de hoy en día que tenemos dentro de las aulas, y la red se ha convertido en una comunidad de aprendizaje en donde todos aprendemos de todos, en donde no hemos dado cuenta de que cómo estábamos evaluando no era lo que necesitábamos, en donde las estrategias que cada uno de nosotros han presentado nos hacen sentido cuando decimos, sí, nosotros ya pudimos hacer esto, podemos llegar a esto otro, como lo plantea otro establecimiento, en donde nuestros profesores se sienten con valentía, porque uno de los mayores miedos que tienen los profes es el miedo al cambio. El miedo al cambio, yo estudié esto, y para esto es para lo que me prepararon, pero ahora me están pidiendo esto otro. Y tienden a avanzar, pero después cuando algo no les genera lo que ellos querían, retroceden a lo que siempre ha sido la vieja confiable. O sea, siempre aprendí a hacer esto y me quedo con esto. Y ahí vamos dándole de nuevo que tenemos que seguir avanzando, aunque retrocedamos un poquito, es para echar impulso y seguir adelante. Y en eso se ha convertido la red, en escucharnos. No ha sido el muro de los lamentos, porque crecimos todas y todos en eso, y ha sido un lenguaje muy constructivo. De hecho, lo planteábamos ayer en una pasantía que tuvimos acá en la escuela, de que
ya los profes cuando les toca evaluación docente no piensan en qué coloco en el módulo del trabajo colaborativo, porque piensan, ya, ¿cuál de todas estas instancias puedo colocar en el módulo del colaborativo? Porque ya trabajo colaborativo hay de sobra. Y eso se convierte en la red. Incluso la red es una instancia de trabajo colaborativo porque tenemos distintas miradas de distintos mundos que conciben en uno solo. Y los estudiantes aquí les va a llamar la atención porque no hemos hablado mucho de los profes, ni de nosotros como equipo directivo. Hemos hablado de los niños. Los niños aprenden hoy en día de otra manera. Y es para ellos por los cuales nosotros estamos estudiando pedagogía, decidimos estudiar pedagogía y nos levantamos todos los días, por los niños, por las niñas y por los adolescentes. Eso, queridas, un gusto verlas. Hace mucho tiempo que no las veía. Muchas gracias a todas nuestras invitadas de hoy. Agradecer el saber compartido, el saber docente que escuchamos hoy día, la importancia del diálogo, de cuestionarse, de tener una docencia reflexiva, de tener equipos de gestión que den los espacios, las condiciones, que generen horizontalidad, participación. Súper importante que acá hay docencia gratificante, o sea, que vuelve a ser gratificante, se habla de orgullo, de valentía y de emociones muy positivas y de buenos aprendizajes y profundos aprendizajes en los y las estudiantes, ¿no? Creo que de esa manera como un poco la idea del conversatorio se logra en el sentido de entregarnos un horizonte donde dejamos de esperar que los cambios vengan de arriba, ¿no? Empezamos a dar pasos con todos los miedos que eso implica para realizar los cambios por aquello que nos hace sentido y abandonar aquello que no nos hace sentido. Así que esperemos que desde este movimiento de abajo hacia arriba se empiecen a generar también otros cambios a nivel más macro. La red ya ha tenido participación en espacios de discusión de política educacional, así que esperemos que eso pueda seguir proyectándose. Les voy a dejar aquí en el chat, por una parte, las listas de reproducción de las plenarias que hemos tenido en la red. Faltan las 2022 ahí subidas a esa lista de reproducción, pero ahí pueden conocer mucho más de lo que hemos ido compartiendo en nuestras reuniones entre establecimientos. Y también les dejamos un link al informe en que participó como coautoría varias escuelas de la red, de recomendaciones para una evaluación pertinente en tiempos de crisis, sobre todo en la sección de evaluación de aula, donde hay experiencias concretas, hay ejemplos, hay testimonios, así que ahí pueden conocer un poquito más de nuestro trabajo. Y para quienes se tentaron y les dieron ganas de tirarse a la piscina, que estaban preguntando, les dejo ahí mi contacto de correo, por si se quieren sumar a la red. Así que ahí podemos conversar, tener una reunión previa y ver en qué forma quieren sumarse a participar en nuestra red. Nosotros seguimos creciendo, vamos como en 30 establecimientos de distintas partes de los contextos que ustedes han visto acá, de Montepatria, de Pichilemu, Curicó, Chillán, o sea, de distintos lados, de Machalí, varios de Quilpué también, así que bienvenidos sean nuevos espacios que quieran sumarse a este ejercicio valiente de transformación. Muchas gracias entonces nuevamente a nuestras invitadas, muchas gracias a Débora y Álvaro que nos apoyaron ahí también en el aspecto técnico, a María Olga Gallardo que está ahí también apoyando como parte de nuestro equipo, y ahí les dejamos la información para que puedan profundizar, y recuerden que estamos en el contexto de la Semana de las Pedagogías de la Universidad de Chile, así que les recordamos que pueden inscribirse en el link que les voy a dejar ahí. Mañana las actividades son prácticas pedagógicas con la niñez en protección, trenzando cuidados, aprendizajes y derechos, pensar con el cuerpo, experiencias estéticas con la infancia, y el trabajo colaborativo dentro del PIE, revisión de casos y estrategias metodológicas, todas ocurren durante la tarde del día de mañana, y pueden inscribirse en el link que les voy a dejar en el chat. Muchas gracias a todas y todos, y bueno, esperemos entonces seguir con este trabajo de transformación. Muchas gracias.